Muy buenos días. Que el Señor les bendiga. Los saludo con mucho cariño, alegre de poder estar aquí compartiendo la palabra del Señor. Y si Dios, también el Señor ha permitido de poder compartir la cena del Señor. Saludo a todos, de parte también de la primera iglesia de Chillán, con quien podemos venir hoy a compartir con nuestro hermano César. Así que muy agradecido de esta oportunidad. Vamos a leer la palabra del Señor, que está en la tercera carta de Juan. Tercera de Juan. Una carta cortita, ¿cierto? Del 9 al 10. Tercera de Juan. Del 9 al 10. El que lo encontró, diga amén. El que no, misericordia. Amén. Dice así la palabra del Señor: yo he escrito a la iglesia, pero pongan bien atención a este nombre, Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. Este no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Vamos a tener un momento de oración. Querido Dios, gracias por la oportunidad que me das y el hermoso privilegio de poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición de estar aquí con los hermanos de la Fuente. Gracias por esta iglesia, por todo lo que tú estás haciendo en medio de ella, Señor, a pesar de nuestro pecado. Bendice, Señor, esta predicación, bendice tu palabra, oh Dios, que sea tu palabra, no sean ideas personales, y que tú seas, Señor, actuando por medio de tu Espíritu Santo en cada uno de los corazones de mi hermano. En el nombre de Jesús. Amén. Yo me imagino que muchos de ustedes, al igual que uno, ha tenido la oportunidad de trabajar en alguna comunidad, no vamos a decir de iglesia, en alguna comunidad, en algún lugar, ya sea su trabajo de escuela, lo que sea, donde han tenido que dividirse el trabajo como en un grupo, como en un equipo, ¿cierto? Y que en ese grupo, en ese equipo, en esa comunidad, en ese colegio, donde sea, hay personas que están a cargo, ¿no? Hay personas que se hacen cargo de ese trabajo, de ese grupo. Y me imagino que a usted también le ha tocado enfrentar problemas, roces dentro de un equipo de trabajo, ¿no? Y que hay algunos de ese equipo de trabajo, o algunos de aquellos que han quedado como líderes, que han quedado como encargados del grupo, que se han tomado atribuciones que no les corresponden, que han hecho y dicho cosas que no les corresponden, que nadie le ha otorgado esa autoridad y que ha generado conflicto y que además ha generado una división. Bueno, eso no está exento de ocurrir dentro de la iglesia. Y aquí el apóstol Juan nos está mostrando que eso es lo que está ocurriendo. Y por eso que el texto lo que nos llama a pensar sobre la misión y la oposición interna dentro de la propia iglesia respecto de la misión. Usted y yo tenemos que entender que la misión siempre va a tener oposición. El problema no es cuando la misión tiene oposición de afuera. El problema es cuando la oposición es interna. Y esta carta lo que nos está hablando es de la oposición interna, de un líder que se opone a que la misión avance. Como para poder contextualizar, ustedes están en esta trilogía, ¿no?, de Juan, y en el capítulo 3, en los primeros versículos, ustedes vieron al antónimo de Diótrefes, que es
a Gayo. ¿Ah? Un modelo de servicio, un modelo de amor por la misión, un modelo de amor por la iglesia. Y el apóstol Juan destaca a este hombre por este amor en la práctica, destaca la hospitalidad de Gayo, de recibir a los hermanos que predican el evangelio, incluso no conociéndoles, incluso no sabiendo quiénes son, pero los recibe. Y de cómo esta cualidad que viene de Dios permite que la misión fluya y se extienda así el reino de Dios. La hospitalidad de Gayo, la hospitalidad de la iglesia, de recibir a hermanos que predican el evangelio, de recibir a misioneros, para que el evangelio siga avanzando, para que el reino de Cristo siga extendiéndose. Sin embargo, como todo en la vida, siempre hay un Contreras. Siempre hay alguien que atornilla al revés. Y ese puede ser tú. Y ese puedo ser yo. Para que no lo miremos desde que son otros, sino que tú y yo podemos ser Diótrefes. Siempre hay alguien que atornilla al revés. Siempre hay un antónimo. Siempre hay alguien que es más bien egoísta que hospitalario. Siempre hay alguien que es más mano de guagua que reparte con liberalidad. Siempre hay alguien que está más preocupado criticando un montón de cosas en vez de preocuparse de lo que es importante, de lo esencial. Por lo tanto, lo que nos está mostrando el texto y lo que nos va a mostrar el texto es cómo el egoísmo nos lleva al orgullo y el orgullo nos lleva a la soberbia y la soberbia nos lleva a ser un obstáculo para que la misión de Dios pueda llevarse adelante. Eso es lo que veremos hoy, la misión de Dios y su oposición interna. Lo primero que quiero compartir, hermanos, es que para que haya una oposición interna, tiene que haber a la misión, para que haya una oposición, tiene que haber un liderazgo contrario a la misión. Tiene que haber un liderazgo contrario a la misión. Aquí el texto nos muestra, nos habla de un personaje, Diótrefes, que no nos dice si era un oficial de la iglesia, no nos dice si era un presbítero, no nos dice si era un diácono, no nos dice si era un pastor, pero lo que sí nos da a entender de que tenía autoridad y de que ejercía una autoridad mal entendida, mal llevada sobre la iglesia. Por lo tanto, podemos entender de que él era un líder de la iglesia. El apóstol Juan utiliza en este contexto un método que se llama el método versus o el método de contraste. Constantemente Juan hace eso. Por ejemplo, habla de la luz versus las tinieblas. Habla, por ejemplo, del justo versus el pecador. Y aquí habla de Gayo versus Diótrefes. Gayo, sinónimo hospitalidad, Diótrefes, sinónimo egoísmo. Y en ese contexto es donde nosotros estamos inmersos dentro de una comunidad. Dentro de una comunidad hay muchos Gayos, pero dentro de una comunidad también pueden haber varios Diótrefes. Esa es parte de la comunidad. No es algo nuevo, no es algo que sea algo solamente de ese tiempo y de esa época. ¿Qué significa Diótrefes? Este Diótrefes significa alimentado por Zeus. Ese es el nombre. Eso es lo que significa. Ya podemos entender un poco cuál era, a la luz del nombre, que nos podría entregar un poco su contexto cultural. Y este era un líder eclesiástico egoísta que se superpuso a la autoridad que se le había delegado y además que contraría a la autoridad apostólica. Es un separatista. Diótrefes es un cismático. Diótrefes es un divisionista. Diótrefes es un separatista. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar, a la luz del Evangelio, de que hayan hombres y mujeres que dividan la iglesia. Hombres y mujeres que
hagan que la iglesia se rompa. Sobre todo, y por sobre todo, líderes que lleven a dividir la iglesia. Juan describe a este hombre como un ambicioso de distinción. ¿Se dieron cuenta en el texto lo que dice respecto de él? Dice, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. ¿Han visto personas que son así? ¿Han visto personas que les gusta recibir el aplauso, que les gusta recibir los flash, que les gusta recibir los reconocimientos, que les gusta estar ahí, y si hay un grupo quiere salir ahí de los primeros, y si hay un algo de reconocimiento para todos, que a él también tienen que reconocerlo, pero reconocerlo más? ¿Ah? Si todos trabajaron, él trabajó más, entre comillas. Si todos hicieron algo, él puso más. Si todos dieron una ofrenda, él dio más. Pero siempre quiere ser reconocido, siempre quiere estar en el primer lugar, siempre quiere estar ahí sentado en la primera fila, siempre quiere estar en esa. Y si ustedes se dan cuenta, la Escritura constantemente habla de aquello, siempre habla de aquello. Incluso la Escritura nos dice que hay una cena que hay que tener cuidado con sentarse en lugares que no les corresponde, porque cuando lleguen los que sí tienen que sentarse ahí, va a pasar un bochorno, una vergüenza, y te vas a tener que ir a sentar a otro lugar que es un poquito más alejado, ¿no? Entonces, sin embargo, nosotros nos podemos ir dando cuenta que a este hombre ambicioso de distinción le encanta recibir halagos, le encanta recibir reconocimiento. ¿Y qué es lo que nos cuenta que hizo esta persona? Siempre tengan a Gallo en mente. Este líder se toma atribuciones que no le correspondían. En ninguna parte de la Escritura se le da autoridad a un líder para oponerse al Evangelio. En ninguna parte de la Escritura se le da autoridad a un hombre para que se oponga a la misión de Dios. Cuando eso llegue a ocurrir, usted tiene que estar alerta. Usted, persona, ustedes como comunidad tienen que estar alerta. Dios nos ha llamado a su misión, a someternos a Él, pero a la misión que le pertenece a Él. Tú y yo somos privilegiados de ser parte de la misión. Pero Él estableció la manera de cómo llevar la misión. Él estableció los objetivos, Él estableció las metas, Él estableció incluso, podríamos llegar a decir, la metodología. Él establece un día específicamente para adorar en torno a la misión. Misión y adoración son completamente sinónimos. Pero cuando hay personas que empiezan a cambiar aquellas cosas, cuando hay personas que empiezan a distorsionar aquellas cosas, es cuando tú y yo tenemos que estar atentos, atentas. Este líder se toma atribuciones que Juan el apóstol no le había encomendado. Muchos pastores, muchos presbíteros, nos podemos tomar atribuciones que no nos corresponden. Lo repito, muchos pastores, muchos presbíteros, nos podemos tomar atribuciones que no nos corresponden, ni a la luz de la Biblia, ni a la luz de la confesión, ni a la luz de nuestros estatutos. Por eso es que usted tiene que saber su Biblia, qué es lo que dice ella, saber la confesión de fe y saber cuáles son los estatutos de la Iglesia Presbiteriana de Chile, para que no haya ninguno que se tome atribuciones que no le correspondan. Hay muchos casos de la Iglesia que se han hecho cosas que no van de acuerdo a la Escritura y que no van de acuerdo a nuestra forma de actuar en la iglesia. Lo primero que hace este hombre, dice, es que no recibe la correspondencia apostólica para la iglesia. Hermanos, ustedes se recuerdan seguramente, porque ustedes ya han estudiado las cartas de Juan, ¿no? De que esta trilogía, estas cartas es para una red de iglesias, ¿cierto? Entonces, una forma de discipular, una forma de pastorear, una forma de mentorear a los líderes de la iglesia era a través de las cartas.
una forma de estar presente era a través de las cartas. Por lo tanto, Juan, al igual que Pablo, lo que hacía era enviar cartas para bendecir a la iglesia, para edificar, para instruir, para exhortar, para corregir también. Sin embargo, Diótrefes lo que hacía es que las cartas que enviaba Juan con los misioneros que enviaba Juan no las recibía. Por lo tanto, el mensaje apostólico de Juan no estaba llegando a la iglesia. Acuérdense que los apóstoles en ese tiempo tenían la autoridad para mandar cartas a las iglesias y esas cartas son guiadas y dirigidas por el Espíritu Santo de Dios. ¿A quién se estaba oponiendo principalmente? No es solamente a la autoridad del apóstol, sino que se está oponiendo a la autoridad del Espíritu Santo de Dios, que estableció al apóstol para que mande cartas a las iglesias para que éstas se edifiquen. Eso es lo que estaba haciendo Diótrefes. Él no estaba recibiendo la carta apostólica. Él no estaba recibiendo tampoco a los misioneros enviados por Juan. O sea, no estaba haciendo lo que Gallo hacía. No era hospitalario. No era amoroso. No era cariñoso. No abría las puertas de su casa para poder recibir a las personas. Esa es la realidad. Eso es lo que a mí me gusta de la Biblia. Eso es lo que me gusta de la Escritura, que nos muestra lo que somos y que nos muestra lo que podemos llegar a ser. Y que si no estamos atentos a la luz de la Escritura y no nos arrepentimos, podemos llegar a ser tan malos y tan obstaculizadores de la misión del Evangelio como Diótrefes. Además, lo que hace Diótrefes es criticar a las autoridades en público de manera perversa y maliciosa. No le basta con impedir que lleguen las cartas. No le basta con impedir que los misioneros no sean recibidos hospitalariamente, sino que además critica a Juan, que es la autoridad apostólica, la critica públicamente, diciendo que prácticamente con estos actos de que él no debiese estar teniendo esta autoridad porque es más bien Diótrefes. Es como que Diótrefes queriendo decir, mire, ¿saben qué? Yo debería estar en ese lugar. También dice que se tomó otra atribución que prohíbe que algún hermano reciba a los misioneros. O sea, por una parte, si a lo mejor tú no quieres abrir tu casa, si tú no quieres abrir tu espacio, ya bien, lo que no debiese ser de un líder, lo que no debiese ser de un pastor, lo que no debiese ser de un presbítero, de un diácono, de un oficial de la iglesia. Pero bueno, pongámosle que a ti te cueste abrir la casa. Pero ¿por qué tú tienes que prohibirle a otros que puedas recibir a hermanos que comparten el Evangelio en tu casa y atenderlos de una manera fraternal? Eso es lo que hizo este hombre. Y no contento con eso, a las personas que tenían la disposición del corazón, seguramente más de alguno dijo, oye, mira, yo estoy dispuesto, yo puedo recibirlos en mi casa. ¿Qué es lo que hacía? Los expulsaba de la iglesia, saltándose todo proceso, saltándose todo debido proceso, saltándose Mateo 18, saltándose lo que es la misión de la iglesia, saltándose todo lo que ello significa. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que puede llegar a ocurrir dentro de la iglesia. Personas que obstaculizan la misión, líderes que se oponen a la misión, que son contrarios a la misión. Cualquier líder que se oponga a la misión de Dios para la iglesia, puede ser tú, puedo ser yo. Esta iglesia está en revitalización, por decirlo de alguna forma, se está reformulando. Va a llegar un momento que es la idea de tener un consistorio donde hayan presbíteros, va a llegar el momento donde tienen que tener diáconos. Esto es algo muy importante, hermanos. Cuando se organicen como iglesia, que no se organicen con el espíritu de Diótrefes. Los hermanos que van a ser presbíteros tienen que ser hospitalarios, en primer lugar. Los hermanos que van a ser diáconos tienen que ser hospitalarios.
Los hermanos que van a ser líderes de la iglesia tienen que ser promotores del Evangelio, tienen que ser promotores de que el reino de Cristo avance y no colocar obstáculos y no tomarse atribuciones que no les correspondan. Por ejemplo, una forma de ser un obstáculo a la misión es que el líder hable otra cosa o que distorsione la verdad del Evangelio. Esa es una forma de no recibir las cartas. Porque usted dirá, pero ahora ya no recibimos cartas. Sí, no recibimos cartas porque ya las cartas están todas en la Biblia. Una forma de ser un obstáculo contra la misión es distorsionar el mensaje de la Escritura. O, derechamente, no hablar la Escritura. Hermanos, corremos ese peligro. Por lo tanto, la iglesia tiene que aprender a discernir cuando le están predicando la palabra, que sea la palabra que corresponde predicar. Pero también tiene que estar alerta para que no le prediquen otra cosa que no sea la palabra. Nunca en un púlpito se puede dejar de predicar solo la Escritura. Solo la Escritura. Nada más que solo la Escritura. Yo me recuerdo de un pastor, no voy a decir el nombre porque como está grabado después puedo recibir de que predicó sobre un himno del himnario de la iglesia. Hermanos, ese día no hubo sermón en ese culto. Porque el ministro está llamado a predicar la palabra de Dios, el Evangelio. No otra cosa. A veces se predican sobre poemas, a veces se predican sobre citaciones de autores. Lo que tú y yo estamos llamados a compartir el Evangelio es el Evangelio santo de Cristo, es la Escritura. Por ejemplo, por eso que tú y yo nos podemos transformar en un Diótrefes, porque podemos distorsionar el Evangelio o podríamos llegar a compartir ideologías que no nos corresponden. Cualquier líder que impida que la iglesia atienda o sea hospitalaria con aquellos que Dios ha enviado para edificar a la iglesia está en contra de la misión. Por lo tanto, viene a ser un Diótrefes. Hermanos, la iglesia, ustedes tienen que ser hospitalarios. Ustedes tienen que ser hospitalarios entre ustedes y tienen que ser hospitalarios con todos los hermanos que puedan venir. Yo doy gracias porque ves que vengo, son hospitalarios conmigo. Y me reciben con cariño. Y qué bueno verte, pastor, y esto para allá. Y alabo al Señor por eso. Y sigan así, sigan siendo hospitalarios, sigan recibiendo. Y si llega algún momento, porque en algún momento puede que se dé, que hayan encuentros grandes, que se necesiten casa y que haya que llevar a algunos hermanos a la casa, abran sus puertas. No sean amarretes, no sean cerrados, sean hospitalarios. ¿Sabe qué? Hay algo bien interesante de la hospitalidad. Hay un documento que se llama la Didache o la Didache, que normaba o regulaba un poco la forma de cómo los cristianos debían vivir en los primeros siglos. Y ellos establecieron de cómo tenía que ser esta hospitalidad. Esa tendencia del humano de regularlo todo. Entonces, interesante. ¿Por qué? Porque empezaron a aparecer falsos profetas, falsos predicadores que se andaban metiendo de casa en casa, andaban metidos de casa en casa y no se quedaban un buen tiempo. Y después no había quien los saque de la casa. Entonces, la Didache lo que hizo fue establecer que era solo 3 días a recibir al hermano. Y mire lo fuerte, si se quedaba más de 3 días, es un falso profeta. Y si al irse pedía plata, es un falso profeta. Interesante, ¿no? O sea, lo que decía, promueve la hospitalidad,
pero tengan cuidado porque esto se distorsiona, se pueden quedar mucho más tiempo de lo que debiese ser. ¿Por qué? Porque el misionero no puede estar mucho tiempo en un lugar. Es itinerante. Acuérdense en ese contexto también, ¿no? Había que estarse moviendo para distintas partes. Pero había una regulación, había una forma de vida respecto de la hospitalidad. Era algo común en el cristianismo ser hospitalario. Nosotros no podemos perder esa capacidad. Y si hay algún líder que cierra las puertas de la iglesia, y obligándole a usted a cerrar las puertas para no recibir a los hermanos, ustedes tienen que poner alerta ahí y tienen que levantar su voz respecto de ello, porque la Biblia no nos enseña eso. Pero otra cosa, la iglesia puede ser hospitalaria con su vecindario. La iglesia puede ser hospitalaria con su comunidad. Es necesario que la iglesia sea hospitalaria con los que están afuera. No solo abre tus puertas para recibir a hermanos, sino que abramos la iglesia para ser hospitalarios con aquellos que están fuera de la iglesia y mostrarles el amor del Señor Jesucristo. Es una característica, una cualidad propia de la iglesia. Y cualquier líder que hable mal de sus superiores, que use palabrotas para causar daño, tiene que ser disciplinado en la iglesia. Cuando Juan dice lo siguiente, versículo 10, por esta causa, si yo fuere, Juan quiere ir a la iglesia. Cuando yo fuere, le recordaré, esta palabra, le recordaré las obras que hace parloteando, es que lo va a exhortar, es que lo va a reprender, es que lo va a llamar al arrepentimiento respecto de la actitud, de las palabras que estaba teniendo Diótrefes. Porque además estas palabras, parloteando con palabras malignas, es una traducción, dice que es como que son burbujas, es como que salen puras burbujas de pura maldad. Maldad. ¿Usted alguna vez ha hecho globitos con jabón, no? Por lo que sea. Hay unos juguetes para los niños que... ya, imagínense que están soplando eso para que salgan los globitos y que sean de pura maldad. Y esa maldad es para dañar, es para pervertir, es para hacerle un mal a la autoridad superior, al líder que está por sobre ti. Juan lo que pretende hacer es corregir esa instancia. Por eso que no dejen que haya un liderazgo que esté en contra de la misión. En segundo lugar, queridos hermanos, la misión, cuando tiene oposición, tiene que ser restablecida. Porque cuando hay oposición, la misión como que se empieza a estancar. Y si se empieza a estancar, tiene el riesgo de empezar a morir. Y para eso la disciplina. La iglesia necesita ser corregida, así como los líderes. Juan lo que busca es restablecer el orden establecido por Dios para la iglesia. No el orden establecido de la iglesia para la iglesia. Es el orden establecido por su palabra para la iglesia. Y la forma de hacerlo es ir y confrontar a Diótrefes y disciplinarle. ¿Usted sabe cuál es el propósito de la disciplina? Es interesante esto. Porque si nos quedamos con una parte, nos quedamos con la parte negativa. Oh, Diótrefes es malo, hay que sacarlo, no podemos estar con esas personas. ¿Qué es lo que pretende Juan al ir y conversar, al ir y disciplinarlo? Enseñarle, corregirle, lo reconoce como un hermano. Ojo, porque a quien disciplino yo es a un hermano en Cristo dentro de la comunidad. Entonces, lo reconoce en primer lugar como un hermano, pero un hermano que está equivocado, un hermano que está apartado del Evangelio, que necesita volver al centro. Eso es lo que está haciendo Juan. Llamarlo al arrepentimiento, a reconocer su pecado, al arrepentimiento, y así poder ser restaurado y que la misión pueda fluir.
Hermanos, la iglesia está compuesta de pecadores. Tú eres un miserable pecador. Yo soy un miserable pecador. Y nosotros muchas veces hemos sido diótrefes. Muchas veces nos hemos opuesto a la misión. Tú y yo muchas veces nos hemos opuesto al evangelio. Usted dirá, pero pastor, ¿cuándo? Cuando tú pecas, cuando tú y yo estamos en medio del pecado, de nuestro propio pecado, el pecado personal, estamos volviéndonos diótrefes también. Así que no miremos con superioridad moral a diótrefes. Tú y yo nos podemos convertir en eso. El problema de aquí es que era un líder. El problema era que era un líder que estaba haciendo cosas que la Escritura no le enseñaba. La iglesia compuesta de pecadores siempre va a tener el potencial de que existan personas que se opongan a la misión. Lo que ya es complejo, pero es aún más grave cuando es el liderazgo, cuando se opone a la manera de Diótrefes. Las consecuencias de un liderazgo opositor al Evangelio es que la iglesia se estanque y entre en un proceso de muerte espiritual. Esas son las consecuencias. Ustedes, hermanos, son hermosos, una comunidad hermosa. ¿Por qué creen que el Señor le está mostrando estas verdades a través de la Escritura? ¿Es para que lleguemos a tener diótrefes? No. Es para que estemos atentos a la jugada. Eso tampoco se trata de andar siendo policía, ¿no? Empecemos a todo, no, mira, ahí va un diótrefes, va un diótrefes. Pero sí que tenemos que estar atentos. La consecuencia de un liderazgo opositor al Evangelio es que la iglesia muera. Para que ello no ocurra, hay que corregir. Y la propia Escritura nos llama a corregirnos mutuamente, a corregir a líderes. En primer lugar, ¿cómo? ¿Cómo poder hacerlo? ¿Cómo? Reconocer solo a Jesús como cabeza de la iglesia. Solo Jesús es la cabeza de la iglesia. Hermanos, solo el Señor Jesucristo es cabeza de la iglesia. Y solo su palabra es la que nosotros tenemos que obedecer. No otra cosa. En segundo lugar, para poder hacer un cambio a esto, seguir la misión de Dios de ser luz a las naciones. Y la hospitalidad es parte de ello. Que la misión avance. Esa es una de las cosas que nosotros nunca podemos perder, de que esta iglesia que está resplandeciendo pase a ser una luz importante en este sector. Que sea luz a las naciones. Y por qué no después pueda apoyar otras iglesias, otras plantaciones, otros misioneros, hermano. Es hermoso apoyar las misiones. Es hermoso apoyar a personas, a movimientos, a organizaciones que están llevando el Evangelio. Es de bendición. ¿Irá a salir de aquí algún misionero que haya que apoyarlo y que la iglesia se coloque con eso? Eso es ser hospitalario. ¿Habrá alguna vocación pastoral donde haya que trabajar aquello y haya que soltar también los recursos y haya que orar por esas personas y haya que bendecirlos para que pueda fluir el Evangelio, para que pueda fluir la misión? Puede que sí o no. Si el Señor nos manda aquello. Otra cosa a considerar para corregir, para restablecer la misión, es estar alerta a los falsos profetas, como también de los falsos líderes. Eso ya lo vieron, lo de los falsos profetas. Siempre estar atento. Todo aquel que predique en contra del Evangelio, distorsiones del Evangelio, es un falso profeta, es un falso predicador, es un falso líder. Y que se aplique la disciplina como una de las marcas de la iglesia, pudiendo así, si es necesario, llegar a expulsar a una persona por guardar la unidad y la pureza de la iglesia. Y por último, hermanos, el texto lo que nos muestra
es que a pesar de todo esto, nadie puede limitar verdaderamente la misión de Dios. Nadie puede limitar, ser un obstáculo verdaderamente de la misión de Dios. Diótrefes estaba perdiendo el tiempo finalmente. Diótrefes es lo que estaba haciendo un alarde, porque la misión de Dios se cumple a pesar de nosotros. O nos unimos a la buena, o la misión se lleva a cabo contra nosotros, nos lleva por encima. La misión es de Dios, la misión se va a llevar a cabo igual. Quieras tú o no ser parte de ella, te hagas a un lado o no, o te pongas contrario a ella, la misión de la iglesia es la misión de predicar a Cristo, muerto y resucitado. Esa es la misión. Y ella se va a llevar a cabo, porque es la misión de Dios, y es Dios que está en misión de rescatar a su pueblo. Nadie puede limitar la misión porque es un mandato de Dios, y los mandatos de Dios se cumplen. Él nos llama en Mateo 28 a ser discípulos, nos manda más que llamar a ser discípulos en todas las naciones. A todas las naciones. Esta iglesia, su objetivo es hacer discípulos no solamente aquí, no solamente en Quilamapu, no solamente en Las Mariposas, es hacer discípulos en todas las naciones. Y si el Señor les manda y les piden ayuda para apoyar misioneros en otro lugar, amén, colóquense, coloquémonos. Ya me había descartado ya. Es que como la primera, solo un paréntesis, hacemos apoyo de misiones a Venezuela, Haití, y también tenemos un hogar de rehabilitación ahí en Avenida Argentina, que estamos apoyando esos lugares. Pero eso no es suficiente para la misión. Eso no es suficiente. Siempre se puede hacer algo más. Nadie puede limitar la misión porque es un privilegio ser heraldos del Rey. ¿Sabías tú que eres un heraldo del Rey? ¿Sabías tú que cuando tú confesaste, sabías tú que cuando hiciste tu confesión de fe, te arrepentiste, aquí hiciste profesión pública de tu fe, tú te declaraste un heraldo del Rey, un heraldo de Cristo? Y tú y yo somos misioneros, todos somos misioneros al final. Todos somos misioneros, todos tenemos que llevar el Evangelio. No tienen que haber solamente misioneros profesionales, todos somos misioneros. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que todos tenemos que abrir nuestras puertas para recibirnos los unos con los otros. Nadie puede limitar la misión porque es un privilegio ser heraldos del Rey. Nadie puede limitar la misión, por último, porque es un gozo llevar las buenas nuevas de salvación. Nadie puede limitar la misión de Dios, porque esta es un gozo, porque es un gozo llevar el Evangelio de Cristo. Es un gozo cuando alguien se convierte. Es un gozo cuando alguien reconoce a Cristo. ¿Cuántas veces hemos tenido esa experiencia de ver a alguien que reconoce a Cristo como su Señor y Salvador, solamente como su Señor y Salvador, y sigue el camino del Señor en su diario vivir, en su vida cotidiana, en sus estudios, en su trabajo, en su familia? Estamos haciendo la misión de Dios. Pero nadie, hermano, va a limitar el poder del Espíritu Santo. Nadie va a limitar el poder de la iglesia. Nadie va a poder contrariar la misión de Dios. Esta se va a cumplir de cabo a cabo, de manera plena, porque la misión es de Dios. Todos aquellos que se puedan poner en contra del Evangelio, asumamos las consecuencias de ello. Una de no asumir es no disfrutarlo. Y otra es que no estamos yendo en contra del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Y dura cosa es
caer en las manos de este rey. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que el Señor no permita que si tú llegas a ser líder oficial de esta iglesia, te conviertas en un Diótrefes. Hermanos, en mi poca experiencia como pastor, hay muchos hermanos que antes de ser oficiales eran súper humildes, eran súper pro de la misión, y después que se ordenaron como oficiales, dejaron de ser pro, dejaron de ser humildes. Empezó el orgullo, empezó la soberbia a tomarlos, y eso es lo que le hace mal a la iglesia. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, particularmente de nosotros los pastores, porque los que más podemos ser Diótrefes somos los pastores. Así que oren por nosotros y cuídennos, y que cuando estemos más o menos ahí, ustedes con amor nos puedan decir: pastor, esto la Biblia nos lo enseña, a la luz de la Escritura. Que el Señor nos ayude. Le invito a tener un momento de oración.